Ahora, declaraciones fundamentales en la vida. Y aquí tenemos primero la declaración del no, que esta es una declaración muy importante a nivel individuo porque es donde se asienta nuestra autonomía y nuestra legitimidad como persona. Incluso donde podemos comprometer nuestra dignidad eh, ante ciertas acciones o peticiones que no van de acuerdo a nuestros valores o con los cuales nos sentimos muy bien. Y aquí podemos incluso hablar sobre cuando ya vivimos en cierta realidad o aceptando ciertas acciones y llega un momento en el que ya no nos sentimos conformes o que ya no queremos seguir con esa misma situación y entonces podemos declarar un suficiente, un basta, no más, un se acabó. Como lo han sido en ejemplos muy generales, la democracia cuando no está de acuerdo con un gobierno y lo puede quitar, o el mercado cuando los clientes ya no quieren un producto que les estamos ofreciendo y dejan de comprarlo. Por otro lado, tenemos la declaración del sí. Y aquí es importante porque se pone en juego nuestra palabra al momento de que nosotros aceptamos hacer algo y que va a depender mucho de si lo cumplimos o no, el cómo nos van a percibir las personas. Cuando tus padres te piden hacer algo y le dices que sí y no lo haces, empiezan como a friccionar la relación y vienen los regaños y las inconformidades y los enojos. Por eso es importante entender la importancia del sí. El no entiendo declaración de ignorancia, pues justamente va ligado con el tema del aprendizaje. Cuando nosotros no sabemos que no sabemos y nos cerramos a la oportunidad de aprender o de entender el concepto o algún tema desde la perspectiva de otra persona, nos estamos cerrando a conocer nuevas realidades o a enriquecernos a nosotros mismos como personas. La otra es la declaración de gratitud. Seguramente a todos nosotros de pequeños recordamos que nuestros papás nos recordaban que diéramos las gracias cuando alguien nos regalaba un dulce, un juguete o cuando nos hacían un favor. Y esto es porque es muy importante eh, esa sensación cuando alguien nos agradece. Seguramente les ha pasado cuando hacen algo por alguien y no les dicen gracias, irónicamente contestamos sí, de nada, eh, porque nos sentimos mal que esa persona no haya valorado el esfuerzo que hicimos para realizar dicha acción. También es importante que no solamente sea la gratitud o dar las gracias a otras personas, sino también de manera general en nuestra vida agradecer por lo que tenemos. Por ello, muchas sociedades tienen muy ligado este concepto de gratitud hacia todo lo que hacen. La diferencia que se ha comentado entre que culturas como en México, donde pedimos a nuestros dioses, en lugar de agradecerles lo que nos han dado, como lo hay en otras culturas orientales, marca mucho la diferencia del estilo de vida o la forma en la que nosotros ejercemos las acciones que hacemos día con día. Eh, también el agradecer hacia la vida, los dioses en los que creamos, es muy importante para nuestro bienestar espiritual. Por otro lado, tenemos la declaración del perdón y esto sucede cuando alguien no cumple con las expectativas o con las promesas o que nos hace daño de manera consciente o inconsciente. Y entonces, cuando nosotros dañamos a alguien y pedimos perdón, tratando de solucionar el error que cometimos, no implica que al momento de que seamos perdonados, no cumplamos la responsabilidad que conlleva el error que cometimos. Tenemos que asumir las consecuencias de dichos actos. Por el otro lado, cuando hay alguien que nos ofende o que nos hiere, es importante que nosotros sepamos otorgar el perdón, ya que por ahí dicen que cuando no lo hacemos genera resentimientos
y el resentimiento nos esclaviza. Probablemente la otra persona se disculpe, nos pida perdón y pueda seguir su vida de manera normal. Y nosotros vamos a vivir ligados a este resentimiento por el hecho de sentirnos víctima, porque nos hace sentir una situación de que protéjanme, cuídanme, porque esa persona me hirió y yo resulté ser la víctima. Si nosotros no aprendemos a deslindarnos de ese resentimiento, de esa esclavitud, nosotros mismos son los únicos que vamos a seguir atados a una situación del pasado que no nos va a dejar avanzar. Por otro lado, también tenemos el perdón a nosotros mismos cuando cometemos errores que van en contra de nuestros valores o nuestras creencias, y muchas veces vivimos condenando esa acción por el resto de nuestras vidas, y si no logramos dejarlas atrás, vamos a vivir condenados y no vamos a recibir nuevas cosas que podríamos recibir más adelante. Muchas veces este resentimiento a nosotros mismos o este sentimiento de culpabilidad las podemos somatizar en algunas enfermedades como el cáncer o en algunas otras que no nos van a permitir realizar nuestras actividades diarias como lo haríamos si gozáramos de una salud al 100%. Por otro lado, tenemos la declaración de amor. Y la declaración de amor puede ser entre varias personas, como el amor que le demostramos a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestras parejas. Pero también es importante la declaración del amor hacia nosotros mismos, el querernos, el amarnos tal como somos y el aceptar pues aquellas cualidades y aquellas pues no como defectos, pero sí esas habilidades no tan positivas que de repente tenemos, aceptarlas para poderlas trabajar y a lo mejor mejorarlas o reducirlas o eliminarlas. Dentro de la aclaración de amor es importante expresar constantemente ese sentimiento hacia las otras personas y no vivir en el entendido que aquella persona lo sabe. Por ahí hay un chiste finlandés donde una esposa, después de 25 años de matrimonio, le reclama al esposo que por qué ella no le dice que la ama o si realmente ella no la ama. Y el esposo le dice, pues es que hace 25 años te dije que te amaba y por eso te pedí que te casaras conmigo. Si este sentimiento llegara a cambiar, te lo haría saber de la misma manera que te lo hice saber cuando te amaba. Y es como ciertas sociedades a lo mejor viven y no demuestran el afecto como a lo mejor en algunas sociedades latinas, pero sí es importante expresar no solamente con palabras, sino a lo mejor con detalles, con besos, con abrazos, el sentimiento que tenemos por aquellas personas.